El Paso, escrito por Carmine Castle y narrado por Lady Arley, para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 21. Castigo y paz. El jardín. ¿Annie? La mirada de Candy se tornó un poco oscura. Un atisbo de odio se deslumbró en ellos, pero los ojos de Annie, antes mezquinos y egoístas, se veían tristes y con una profunda pena. Annie, con sus ojos cansados y arrugados, su cabello blanco como la nieve y un cuerpo casi esquelético, se puso de rodillas ante la rubia. Candy, sé que no tengo derecho a llamarte hermana. Annie bajó su cabeza ante ella. Y sé que merezco tu odio. Pero si hay algo de piedad en tu corazón, que sé que lo hay, ¿harás algo por mí, Candy? Annie se puso de rodillas ante una estupefacta rubia y sacó de su desgastado vestido azul de seda, con unas gotas en él ya cafés de la sangre de su víctima de muchos años atrás, el cual fue el que la acompañó por largo tiempo como prueba y recordatorio de su pecado. Annie sacó el arma con el cual le disparó a la rubia que un día la amó profundamente y la sentía y cuidó como su hermana. La miró con tristeza. Toma. Annie la puso en sus manos. Yo acabé con tu vida. Es hora de que hagas justicia con tu mano. Annie se quedó ahí frente a una desconcertada Candy, quien no sabía qué hacer en esos momentos. Miró el arma y a Annie, y luego... Vamos, Terry, juraste hacerlo. Debes cumplir, decía Neil postrado en la miseria y agonía. Terry, que estaba a punto de ejecutar su venganza, miró un dolor intenso en los ojos de Neil. Volvió a aquellos momentos de las visiones de su enemigo. Vio cómo Neil se recluyó en su cuarto. No sabía qué hacer. La culpa por dañar a Candy y ser cómplice de su hermana lo tenían fuera de sí. Salió de su cuarto a hablar con Elisa y al llegar escuchó: Te felicito, Elisa. Jamás pensé que tuvieras las agallas de llevar a cabo mi plan. No pensé que tu odio por ella llegara tanto. Fueron las palabras que escuchó Neil de la novia del arrogante. No es odio. Es que Candy es... Elisa pensó cómo elegir sus palabras. Candy es una máquina de desgracias para todos. Para ti, para mí, para Annie, ya que Archie terminó su relación con ella para poder ser la nueva víctima de esa zorra de Pony. Y bueno, es hora de ponerle un freno. No siempre se saldrá con la suya. ¿O sí? Claro que no, contestó Susana. Ella no merece que desgaste mi vida en odiarla. Solo quiero que desaparezca y hacer como si no existiera. ¿Quieres verla? Elisa le sonrió a una feliz Susana. Neil, al ver que las mujeres se dirigían a salir, volvió a toda prisa a su cuarto. El joven Liga ya se sentía suficientemente culpable y sabía que no contaría con su hermana, que ella sería capaz de inculparlo. La conocía y él había sido uno de sus títeres. Decidió decirle a su hermana que todo estaba bien, que disfrutaba de Candy como hombre. En las noches, mientras le decía a su hermana que iba a ultrajar a Candy, le llevaba agua y algo de comida. Era lo único que recibía la rubia y no podía dejar pruebas de que lo hacía, ya que no sabía qué haría su hermana, Susana y Annie, que no le daban ni una gota de agua para que muriera pronto. Los últimos 2 días no fue, ya que tuvo que viajar para poder retirar una fuerte suma de dinero y volver pronto para llevársela de ahí, en secreto. No podía, no quería que su hermana se viera implicada.
Le decía a Candy que solo lo tenía él, que la única salida era huir juntos y no volver jamás. Neil estaba planeando todo. Se la llevaría lejos y jamás sabrían de ellos. La última noche que la visitó, la alimentó bien y le dijo que volvería. En un día o dos, que resistiera, que la sacaría de ahí. Debía viajar y conseguir el suficiente dinero para no pasar penurias, pero sin levantar sospechas. Lo planeaba en secreto, mientras al ir la última noche la veía más perdida que nunca. Hablaba y deliraba. Parecía tener charlas con Anthony y Spear. Neil sabía que no tenía mucho tiempo, si quería sacarla de ahí. Terry vio cómo Neil volvió de su corto viaje y entró a la casa, y casi de inmediato se dirigió con suma discreción al establo, y adentrándose en él vio una escena que quebró tanto a Terry como a Neil. El cuerpo de Candy ahí tirado sin vida, y con un charco de sangre que la rodeaba. Neil palideció y metió su puño en la boca para retener un grito de dolor. Lloró, la tomó en sus brazos y sintió que ya estaba fría, y con el rigor mortis de un cadáver. Después de unos minutos de sumergirse en un profundo dolor, la rabia lo invadió. Salió y fue en busca de su hermana. La ira lo movía. Entró al cuarto de Lisa sin siquiera tocar. La pelirroja, que miraba su pulcro aspecto en el espejo mientras tarareaba una canción, vio con espanto cómo su hermano, con sus ojos llenos de ira, la abofeteó. ¿Qué le hiciste a Candy? Elisa, que cayó al suelo, estaba sorprendida frente a la reacción de su hermano. ¡Maldito! ¡Me golpeaste por esa sucia mujerzuela! Elisa se puso en pie y lo golpeó. ¡La mataste! ¡Eres una maldita asesina! Neil la tomó bruscamente por los hombros. Estaba furioso, fuera de sí. Yo la amaba y me la llevaría lejos. Escuchar eso molestó mucho más a la pelirroja. ¡Qué estúpido! Jamás dejaría que saliera de ahí con vida, y menos contigo. ¿Cómo piensas que lo permitiría? Elisa se soltó del fuerte agarre de su hermano. Siempre planeaste que muriera. Neil la miró con un profundo odio. Tan pronto no. Quería que sufriera más, que su muerte fuera lenta y llena de sufrimiento. Elisa le respondió con la mirada de odio a su hermano. ¿Crees que soy tonta? Sé que le llevabas comida y bebida a la zorra huérfana. Elisa caminó en dirección a su hermano sin mostrarle temor. Sí, murió, y no me arrepiento de ello. Es lo más justo, y ahora salgo para celebrar. Elisa procedió a salir, y Neil, recordando los ojos fríos de Candy, con un tiro en medio de ellos, aló a Elisa y la tiró en la cama, y en medio de un ataque de ira apretó su cuello ante el desconcierto de Elisa, que miraba con horror a su hermano y le arañó las manos tratando de liberarse de su agarre. Neil se llenaba más de furia y apretó más y más. Elisa, invadida por el pánico, no veía a su hermano apretando su cuello. Veía a Candy sonriente y con la mirada más escalofriante, con el agujero de bala en medio de ellos, sobre ella apretando con más fuerza cada vez. La pelirroja de a poco dejó de forcejear y fue cerrando sus ojos con lentitud y miedo. Neil, que volvió en sí, al pasar un rato de su hermana tener los ojos cerrados, la soltó. Estaba en shock y pensó en huir, y vio una carta dirigida a él, con su nombre de parte de Lisa. La tomó y leyó ahí mismo. Le contaba de la muerte de Candy y de cómo estaba feliz, y esperaba que él compartiera su misma alegría, que podía volver en paz, que el problema estaba solucionado por mano de Annie. Neil apretó el papel con más fuerza y miró a su hermana, que yacía muerta en su lujosa cama, con una muestra de pánico en su rostro.
El joven Ligan sentía que algo más fuerte que él lo llenaba de ira y salió con el papel en las manos en busca de una persona, Annie. Neil salió hecho un monstruo del lugar, empujando a una de las mucamas que le llevaba un café a Elisa. Fue a su cuarto y tomó un arma y salió a toda prisa. Sintió un grito cuando se montó en su auto. La muchacha, al no tener reacción de la señorita de la casa, gritó. Neil sonrió de medio lado y partió a toda velocidad. El joven Ligan iba a toda máquina para llegar y enfrentar a Annie con la carta en su bolsillo. La voz de Candy en su cabeza era un eco. Neil, por favor, no lo hagas. Ayúdame, ayúdame. Las súplicas y el dolor en su rostro mientras él la tomó a la fuerza. Esa escena no atormentaba solo a Neil, a Terry también, de cómo Candy una y otra vez le rogó que la dejara libre y que jamás volviera. Las súplicas de Candy invadieron la cabeza de Neil, que conducía sin control. ¿Querías que fuera contigo? No, Neil. Neil miró a su lado a Candy con espanto. Esta tenía una mueca de rabia y la mirada más escalofriante que haya visto. Le susurró al oído. Ven conmigo. Neil, que había perdido la atención del camino, se dirigió a un barranco y cayó, teniendo los ojos de Candy en los suyos, una mirada de ira y sonriendo por su muerte. Terry volvió a su realidad. Vamos, es hora, mátame. Neil, que en su pretina tenía el arma que llevaba para terminar con Annie, la puso en las manos de Terry. Este dudó. Neil levantó la mano de Terry y puso el arma en medio de sus ojos, suplicantes y llenos de sufrimiento. Merezco morir como ella. La ultrajé y dejé que estuviera ahí hasta su muerte. Los ojos de Neil se llenaron de lágrimas. Terry, con el arma frente a los ojos de Neil, no sabía cómo se sentía. Quería matarlo, pero una pena lo invadió. He sufrido mucho, Terry. La muerte de Candy me persigue cada día sin descanso. Esta es la única salida. Neil miró a los ojos a un desconcertado Terry. Dame paz, dijo el hombre de rodillas. Terry cerró sus ojos y apretó el gatillo. Neil cayó ante la profunda tristeza del castaño, el cual al menos trató de salvarla y hacer justicia. Neil de a poco comenzó a desvanecerse. Gracias, Terry, fue el susurro al viento. Annie vio con espanto cómo Candy dejó caer el arma. No, Annie, ¿quieres estar a mano conmigo? Pero no seguiré tu juego. Candy miró con pena a la triste y desgastada mujer. Te perdono, Annie. Annie cerró sus ojos y se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de su víctima. Es tu infierno, no el mío. Puedes irte cuando quieras, yo no haré nada. No soy tu carcelera. Te amo, Annie. Candy dio media vuelta y se dirigió hacia el jardín en busca de su amor, y una punzada en el pecho la llenó de dolor al escuchar el disparo a sus espaldas. Annie, al no poder soportar las últimas palabras de Candy, en medio de gruesas lágrimas tomó el arma y poniéndola en su sien, apretó el gatillo, desvaneciéndose de a poco con sus ojos llenos de lágrimas e incertidumbre por el paso a dar. Candy se contuvo. Adiós, hermana. Candy siguió en busca de Terry. Por alguna razón sentía que la paz llegaba a su corazón y llegaba también a Leywood. Terry, que también salió de aquellas ruinas, sentía que el lugar tenía un ambiente diferente, más tranquilo. La sensación de sentirse vigilado, en peligro y con miedo desaparecía de a poco. Caminó con sus manos metidas en los bolsillos. Su memoria de aquel tiempo vivido un siglo atrás estaba casi en su mente por completo. Pensó en volver al orfanato,
pero fue al jardín y allí su corazón sintió paz de nuevo. Candy, su pecosa, su esposa, estaba ahí. Terry llegó hasta donde ella. Sabía que Candy había acabado de pasar por un amargo momento, y al igual que ella, él sabía toda la verdad. Terry la tomó de la mano y entrelazándose apretaron con fuerza mientras veían cómo del jardín desaparecían unas plantas. La ortiga que quemaba irradiaba al tacto, como era el alma de Neil, y la trompa del diablo, que a pesar de ser bella en apariencia, larga, fina y esbelta, de aspecto inocente, es venenosa y te puede dañar con su veneno, como el alma de Annie, y como la belladona que podría dañarte con el tiempo de uso prolongado, sintiendo que es inofensiva, pero letal con el tiempo, como fue el alma del bello Archie, y los pequeños manojos de la manzanilla de la muerte, que si duermes en su regazo, tu cuerpo será gravemente dañado por sus toxinas, tal como fue el alma de la tía abuela. Candy y Terry dieron un sentido adiós a las flores del jardín, esperando que tuvieran paz donde fuera que fuesen. Las almas se liberaban de a poco. ¿Por qué Anthony y Steer no hacían parte del jardín? Terry sintió curiosidad. Porque las almas de Steer y Anthony jamás fueron prisioneras de este lugar. Terry abrazó a Candy y dejó que la pena saliera de ella, dándole consuelo mientras Susana y Elisa los miraban a lo lejos. Continuará.